Gracias por estar con nosotros. Esta hora este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Domingo 7 de diciembre del 2025. Suscríbase al canal, active la campanita como aviso a nuestra transmisión, utilice la sección de comentarios para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí. Comparta estos programas con sus contactos y amigos. Si al final del espacio le agrada, regáleme un like, regáleme un me gusta. El tema de hoy obligatorio, Santiago Jacín, ex director del Servicio Nacional de Salud. Fue invitado este señor a la Procuraduría General de la República sábado por la tarde y según su abogado lo dejaron detenido. El abogado dice está arrestado. La pregunta es, ¿durmió en un mueble? ¿Hubo una llamada que impidiera a la Procuraduría enviarlo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? ¿Por qué se tomó el sábado en la tarde para la Procuraduría General de la República actuar? El Diario Libre, a las 4 y algo de la mañana de hoy, parece que están haciendo centro en esa institución del Estado, más bien en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aseguró, mírenlo ahí, que Jacín no ha sido trasladado al Palacio de Justicia, a pesar de pues todo el montaje que se tejió en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se veían camiones llevando colchonetas nuevas para alojar al señor Jacín. Cuando yo vi eso me dio vergüenza ajena, porque la Procuraduría tiene que tener en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la Fiscalía del Distrito Nacional, si usted lo quiere así, pues, la más mínima garantía de aseo, de higiene. ¿A qué se debe su visita aquí a la Procuraduría? Los presos preventivos Nada que decir. no estén ahí, por lo menos tengan el descanso justo, sea quien sea. ¿Por qué tanto tiempo tardó la Procuraduría General para asumir este caso que viene desde el 2024, pero que estalló luego de los programas periodísticos, especialmente el programa de Nuria Piera, donde se empezaba a magnificar, a cuantificar el desfalco, que hoy día está entre 20 mil millones y 100 mil millones de dólares, más de 100 mil millones de dólares, de pesos, perdón, no se sabe qué va, pero lo que es cierto es que pasa de 20 mil millones de pesos dominicanos. A medida que ofrezca información en el juicio, pues se tendrá la magnitud de este desfalco que afecta a 8 millones de ciudadanos dominicanos, alrededor de 8 millones de ciudadanos dominicanos. Rápidamente le doy un briefing de lo sucedido cronológicamente con el caso Senasa, el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud en la República Dominicana estalló a mediados de septiembre del 2025. Específicamente el 6 de septiembre, creo que fue que Nuria Piera pues hizo un programa explosivo donde se diferenciaba de otro programa donde se minimizaba el desfalco a Senasa, lo calculaban en 40 o 50 millones de pesos. Cuando la señora Piera pues abre el abanico, pues el país se cae para atrás. Este caso involucra miles de millones de pesos. Repito, se han cuantificado entre 20 mil y más de 100 mil millones de pesos. Vamos a ver qué arroja el juicio. Escaló rápidamente el 13 de septiembre cuando en el fin de semana pues el equipo de comunicación de Palacio, ordenado por Luis Abinader, pues le avisó al país de que el expediente iba directo a la Procuraduría General de la República. Estamos hablando del 16 de septiembre, estamos hablando casi de 3 meses. La Procuraduría se tomó tiempo para examinar el caso, pero en realidad no son 3 meses si creemos en la palabra del presidente Abinader, que dijo que en noviembre del 2024 este caso era investigado ya a solicitud del Poder Ejecutivo por
la Procuraduría General de la República. Entonces tenemos 1 año y 1 mes de que supuestamente el presidente de la República enviara esa auditoría. Entonces, 3 meses después del programa de Nuria Piera, repito que fue explosivo, porque destapó la dimensión del escándalo, y 1 año y 1 mes después de que el gobierno ordenara la investigación a un grupo de instituciones dominicanas encabezadas por la Procuraduría General de la República, cogen un sábado y lo tiran ahí. Aquí hay una clara incongruencia del presidente Abinader sobre el desfalco a Senasa. Vamos a describir lo que representa una clara incongruencia en el manejo del escándalo de Senasa por parte del presidente Luis Abinader y su gobierno. Y es un punto que ha sido ampliamente cuestionado por la oposición, analistas y sectores de la prensa. Desglosemos esto en términos cronológicos de manera objetiva, basándonos en los hechos reportados para contextualizar por qué esta percepción de inconsistencia es tan fuerte y justificada. Primero, el descarte inicial de la denuncia. 11 de septiembre, si no mal me equivoco, aquí cuando Fuerza del Pueblo, en una rueda de prensa que encabezó su secretario de Asuntos de Seguridad Social, Fernando Camaño, pues destapara todo este asunto. Entonces, ¿qué hizo el presidente de la República? Pues descalificó esas alertas, a pesar de que la denuncia se basaba en documentos oficiales, tanto de la Superintendencia de Riesgos Laborales, CISALRIL, que venía advirtiendo de lo que sucedía ahí. ¿Qué sucedió? En respuesta, Abinader desestimó rotundamente la crisis en su rueda de prensa del 30 de junio del 2025, afirmando que no hay problemas en Senasa y atribuyendo cualquier tensión financiera solo al aumento de afiliados subsidiados, que él dice más de 2,6 millones incorporados en su gestión, y calificó la denuncia como intentos de la oposición por desestabilizar su gobierno, lo que generó críticas inmediatas de Fuerza del Pueblo y también del PLD por politizar un tema de salud pública. Es decir, con esa sola aseveración, si el Ministerio Público fuese un ministerio independiente, debería llamar a Luis Abinader a declarar sobre el particular porque minimiza esa situación. Entonces, en el mismo septiembre, Abinader da un giro y admite la investigación y minimización del monto también, que es un problema que Abinader maliciosamente quiso llevar a 40 millones, 50 millones de pesos el desfalco a Senasa, tratando de confundir un desfalco por empleados de Senasa con el desfalco mayor que embarraba al director de Senasa y embarraba a parte del sector privado en República Dominicana, y por qué no embarraba al gobierno de Luis Abinader. El escándalo estalló públicamente a mediados de septiembre, impulsado por Nuria Piera básicamente y algo de Telesistema, Canal 11, que revelaron esquemas de sobornos, autorización fraudulenta y contratos irregulares involucrando a funcionarios, ex empleados y proveedores privados, incluyendo cadenas de farmacia que se expandieron como la verdolaga, como la espuma. El 8 de septiembre, en su programa La Semanal, oiga bien, 8 de septiembre, Abinader cambió el tono. Admitió que su gobierno había ordenado una investigación al Ministerio Público desde septiembre del 2024, involucrando a la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Sin embargo, en ese mismo momento y en intervenciones posteriores, como la del 15 de septiembre, estimó el fraude en decenas de millones de pesos, 50 o 60 millones de pesos, según interpretaciones de sus declaraciones, enfocándose en irregularidades puntuales como reclamaciones médicas falsas. Esto contrastó con el informe oficial entregado a la Procuraduría el 13 de septiembre por el superintendente de CISALRIL,
Miguel Seara Hatton, y el nuevo director de SENASA, Eduardo Guzmán, que ya apuntaban un déficit de al menos 3.000 a 6.000 millones de pesos cubiertos casualmente con transferencias extraordinarias de fondos de riesgos laborales. Y eso fue lo que denunció Fuerza del Pueblo. Ahora, la realidad del monto es mucho mayor que lo admitido inicialmente. Auditorías posteriores y denuncias ampliadas, especialmente de la oposición, han elevado la cifra drásticamente. El bloque de diputados del PLD, por ejemplo, estimó el fraude en al menos 20.000 millones desde el 2018, con contabilidad duplicada, facturas alteradas y pagos preferenciales a empresas vinculadas a funcionarios. Analistas independientes y reportes de octubre y noviembre del 2025 sugieren que podría superar los 100.000 millones de pesos, considerando el colapso financiero total y el impacto en proveedores, como son las clínicas y laboratorios, que están al borde de la quiebra y han estado al borde de la quiebra. Esta disparidad, amigos míos, no es solo numérica, revela una subestimación sistemática. Mientras Mr. Abinader insistía en un problema administrativo menor, la oposición y expertos en seguridad social argumentan que se trató de un esquema estructural de corrupción que benefició campañas electorales, incluyendo ¿A qué se debe su visita aquí a la Procuraduría? 2024, y enriqueció ¿Nada que decir? privadas, afectando directamente la salud de un pueblo necesitado por salud. Ahora bien, si usted no lo entiende claro, ¿por qué es incongruente esto? Falta de transparencia y acción temprana. Si la investigación empezó en noviembre del 2024, como afirma Abinader, ¿por qué no se actuó antes de junio del 2025, cuando las primeras alertas ya circulaban? La destitución del exdirector Santiago Jacín en agosto del 2025, quien ahora alega haber denunciado irregularidades, y la entrega tardía del expediente al Ministerio Público, septiembre del 2025, sugieren una respuesta reactiva, no proactiva. Por eso, la oposición pues le da con fuerza, y los sectores independientes al gobierno también. Lo que está en juego aquí, politización versus rendición de cuentas. Usted vio claramente que Abinader quiso politizar por lo expuesto anteriormente y ha reiterado su compromiso, dice él, anticorrupción, cuando dice: puedo tener amigos, pero jamás cómplices. No sé si cómplices con pinche son sinónimos, pero la oposición lo acusa de usar el caso para atacar a gobiernos anteriores, mientras protege aliados del PRM. El Ministerio Público, bajo Jenny Berenice Reynoso, ha ido como una tortuga, avanzando muy lentamente. Y eso lo ha notado todo el mundo, con allanamiento y arrestos limitados hasta diciembre. De hecho, un golpe de esa magnitud, que puede pasar de los 100.000 millones de pesos, no solamente Jacín está involucrado en eso. Y el presidente está en tela de juicio también, porque quiso encubrir ese tipo de cosas. Esto trae un impacto social, con 70% de la población afectada, que son los afiliados a SENASA. Minimizar el monto erosiona la confianza. Como señala un análisis de la prensa dominicana, esto podría ser la punta del iceberg de corrupción en otras entidades como el INAVI, el Supérate, el mismo Ministerio de Agricultura. El Supérate está en primer lugar en todo esto. Imagínense, regalando a borbotones las ayudas sociales sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de que esas tarjetas estén controladas, que estén definidas, que tengan asignación de un nombre, no. Por lo cual, cualquiera puede andar con miles de esas tarjetas y no va a tener ningún tipo de problema, porque solamente con tenerla la hace válida. La realidad del monto, mucho mayor admitido,
o mucho más de lo admitido por Luis Abinader. Auditorías posteriores reseñan que puede estar dentro de 20.000 hasta 100.000 millones de pesos. Esta disparidad no es solo numérica, revela una subestimación sistemática. Mientras Abinader insistía en un problema administrativo menor, la oposición y expertos en seguridad social argumentan que se trató de un esquema estructural de corrupción que benefició campañas electorales. Y si el jefe de campaña del sector externo de Abinader dio ese baquetazo en Senasa, pues Abinader hay que investigarlo. Pero usted me dirá, sueña Pilarín. Aún el presidente sea el culpable, vivimos en un país donde los alcahuetes representados en posiciones claves del Estado Dominicano son incapaces de destapar la verdad, por más bandolero, por más ladronazo que sea el presidente de la República. No hay rendición de cuenta en todo esto. Abinader ha reiterado su compromiso anticorrupción, bla, bla, bla. Pero la oposición lo acusa de usar el caso para atacar a gobiernos premios. En resumen, si es una incongruencia evidente que da pie a dudas sobre la gestión real del caso, de la negación total a una admisión parcial con cifras a la baja, mientras la magnitud real, 20.000 a 100.000 millones de pesos, expone fallas sistémicas. Abinader tiene la oportunidad de rectificar con una auditoría integral y sanciones rápidas, pero hasta ahora el enfoque parece más defensivo que resolutivo. Esa es la historia sobre eso. A Abinader, con el caso Jacín, se le ha agarrado con las manos en la masa. Así las cosas, amigos míos. Vamos a seguir viendo el culebrón de Senasa y vamos a ver de qué forma el Ministerio Público querrá que retorne a él una credibilidad perdida, totalmente perdida. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son.